realidad de la política dominicana es muy interesante. Algunas cosas no se conocen públicamente, pero bueno. No, se lo vamos a preguntar porque no. Héctor mira, sí, buena Claro, idea. oh, claro que sí. Cualquiera de los tres. Héctor No, Guzmán. tú, Héctor, asume tú esa tarea. Héctor Guzmán. Buenos días, Héctor, Buen día, vicepresidente del PRD. para mí es de mucho agrado estar aquí, pues yo me siento aquí en familia. Sobre Sí, todo qué de, bueno. gente, Qué bueno, qué bueno. de gente que fue que comenzaron temprano la comunicación, no, Claro. no es que sean mayores. Igual que yo que comencé temprano la política. Sin embargo, ayer nos dijeron otra cosa en el aire. Deja. Ayer ¿Cómo que nos somos dijeron- gente que comenzamos temprano igual que yo en la política? Deja Que esa saludo a los tecla. amigos televidentes. No, pues siendo sincero. Ya. Deja esa tecla. Es deja así. esa Pero tecla. bien, yo me siento aquí de mucho agrado con usted. Sí, Nelson, mira, bienvenido. Héctor, el PRD Es lo mismo. no le fue bien en la encuesta, no le fue bien en la encuesta de Diario Libre, le fue muy mal, muy mal. Y la vez anterior que estabas acá nos hablaste de un proceso interesantísimo de reformulación interna del PRD, muy astuto. De crecimiento. Sí, de muy astuto, que dinamización. cualquier partido quisiera tenerlo bien hecho, como ustedes lo han hecho. Sin embargo, parece que no ha aprendido ese trabajo. Mira, Hablando hablando de 0.5%. déjame Sí. decirte, el PRD de ahora, ¿verdad? Que no es el PRD de Peña Gómez Grande. Casi siempre toda la galo le han dado y todas estas encuestas 0.9, 0. Qué sé yo cuánto era que le estaban dando. Y esta le da 1.5. Para que tú sepas. Yo tengo un seguimiento de todas esas encuestas. Pero mira, en sentido general de las encuestas, yo he trabajado casi con todas las firmas encuestadoras de este país. Que generalmente los encuestadores son los mismos, que trabajan para diferentes compañías. Sí. Para que ustedes Los sepan. técnicos. Trabajo de campo, sí. Sí, trabajo de campo. Oh, pues, sí. ya. Aquí es muy poco técnico que tú puedas confiar en trabajo de campo. Pero eso es bueno, Sí, ¿eh? eso es bueno. Lo que te quiero decir, porque las encuestas depende para qué tú la quieres también y quién la paga. Todo eso tú tienes que saber. Tú tienes que saber una encuesta, lo primero es quién la paga y qué tú persigues. Porque aquí inclusive hay muchísimas firmas encuestadoras que la usan, no solo en República Dominicana, en otros países también, como mecanismo de propaganda. Entonces tú tienes que saber diferenciar. Ahora, yo como conozco todo eso, he trabajado todo eso, a mí tú nunca me vas a ver acabando con una firma encuestadora, porque yo he hecho la buena y he hecho la mala también. O sea, vamos a estar claros. Yo he hecho Una persona sensata. como a mí me ha tocado dirigir campaña y estar con candidatos que han ganado y que han perdido, yo he tenido que usar firma encuestadora para la mano izquierda y para la mano derecha, que así que se habla en el argot estratégico, lo que se llama la mano izquierda y la mano derecha. Yo no entro en cuestionamiento a firma encuestadora. Ya. Sin embargo, hay variables que uno tiene que dominar a la hora de ver encuestas. Yo no me desboco hablando de una encuesta así por así. Por ejemplo, esta encuesta de ahora. Cualquier estratega que coja una encuesta, me la mande a hacer, tú puedes estar seguro que a 2 años de unas elecciones, la preferencia electoral no sirve para nada. No, claro que no. Para nada, sí. No te dice nada. O sea, No te marca ninguna un tendencia. estratega político que va a diseñar una campaña, tú haces una encuesta 2 años y no mide eso de preferencia electoral. Porque el escenario de los candidatos eso no está definido. En ningún partido internamente está definido. Es más, hay gente que pudiera estar aspirando y tú no sabes si va a estar para las elecciones como candidato, por cualquier situación. Porque se supone que tú para poder medir, estadísticamente hablando, y para el punto de vista estratégico, tú tienes que decir, este es el candidato de este es el de este, y este es el de este partido, definido. Porque tú ni siquiera sabes cómo van a terminar los procesos convencionales de escogencia de esos candidatos. O sea, son escenarios que no están definidos. Por eso yo la preferencia electoral, eso a mí no me llama la atención. Eso le llaman a los estrategas, le dicen, esa carrera de caballo no importan ahora. Así que dicen. E inclusive tú, una muestra la Galo, si tú lo que uno tiene que llevar de las firmas encuestadoras es como le llaman el historial, para tú ver cómo se va desenvolviendo. Con ella misma. Con ella misma. Por ejemplo, esa No la mira con otra encuestadora. esa primera entrega de Galo de ahora, tú la puedes ver como lo que llaman la encuesta base, que a partir de ahí que tú vas a comenzar a darle seguimiento. Eso se llama en estrategia política encuesta base, la primera que tú haces. Y de ahí tú vas midiendo cómo se va desenvolviendo el panorama. En el caso de la Galo, si tú te buscas, y eso está ahí, mamá hay que ir a Google, tú te buscas Galo de marzo del 2024. Para traer un dato, para que te vean que la preferencia, eso es muy, a 2 años eso no tiene ningún valor.
Galo le daba a Luis Abinader, que apelaba la reelección en marzo del 24, 64%. Y le daba a Leonel Fernández 19%. Oigan bien, lo que le está dando ahora. Más o menos. A la fuerza. Es la fuerza del pueblo, ¿verdad? Como partido. ¿Y cómo terminó eso? Y estamos hablando en marzo y las elecciones fueron en mayo. Bueno, Totalmente diferente. Luis bajó 7. O sea, Luis sacó 50 y pico de 64, por 57. encima del margen de error. Toda esa cuestión falló ahí, dirían ustedes en la encuesta. No falló. Es que esas son cosas que, oye, estamos hablando de marzo con la elección en mayo. Y Leonel sacó 10 por encima de lo que le daban. De lo que daba. Para que usted vea una variación en meses, en pocos meses. Héctor, Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Que esa encuesta Galo, yo la recibo, respeto sus resultados. Puede ser que alguno yo no lo comparta. Si yo entro en el análisis veo contradicciones. Lo que tú dices de si la gente dice que la economía en un 63% va mal, la valoración de más de un 50% con el presidente es algo contradictorio. Si tú valoras la votación del PLD y la relaciona con la imagen de Danilo Medina, que es igual que la de David Collado, porque con el margen de error es un empate técnico, tú dices, ¿cómo es posible esto? Igual tú valoras la imagen de Gonzalo y te pones a ver la preferencia electoral y hay contradicciones. O sea, el mayor nivel de rechazo, entonces preferencia. Pero esos son elementos que tú lo ves a simple vista, pero yo siempre trabajo en encuestas, me gusta ver, cuando tú vas a una encuesta, el que la diseña sabe lo que quiere investigar. Pero además yo estoy muy consciente que los resultados de una encuesta, lo más importante de los resultados es la interpretación. Y no todo el mundo sabe interpretar las encuestas en términos políticos electorales. Yo le entrego esos resultados a una persona y lo ve y comienza a verlo de una punto de vista. Ahora, La preferencia. y comienza a entretenerse con la preferencia. El dato que sale hoy es importantísimo, el de hoy, para cualquier estratega político, el dato que hoy sale. Pero el dato, Sí, escúchame, eso para sí, que tú ya. sigas con el dato, Héctor. Y voy a hacer la propaganda porque es la columna mía del día de hoy. El dato más relevante para ustedes, los partidos políticos, todos, pero Sí. justamente, preferiblemente para la oposición, es el dato que aparece en naranja, en la encuesta de ayer. El segundo partido es el 23% que dice que no tiene ningún partido. Es que eso es normal, Entonces, tan lejos de las elecciones. Entonces trabajen en No, eso. no, es que eso es normal en tan lejos de las elecciones, eso es normal. Ese es el comportamiento de todas las elecciones dominicanas. Trabajen ahí. Fíjense que inclusive en nosotros en el país a veces mucha gente dice que los partidos tan débiles cuando llega la elección la gente va y vota. Masivamente va y vota. Estas elecciones son las últimas que pasaron, las de mayor abstención. Pero eso que tú dices, Nelson, son los elementos que cuando tú te sientas a diseñar, tú ves la gente que está indeciso, entonces tú comienzas a estudiar por qué esa gente está indeciso. Y comienzas a diseñar tu campaña para trabajar. Es igual que un dato interesante que te revela esa encuesta es que cuando valora la economía, hay un porcentaje altísimo del PRM que dice que está mala y muy mala también. Esos son los elementos que uno se pone a ver, porque uno sabe por dónde va la cosa. Y ahora en estos tiempos, porque uno está al tanto de trabajo de investigación y ahora con la tecnología hay muchísimos mecanismos de investigación. Es lo que le llama ahora la escucha digital, que tú no tienes que hacer trabajo de campo, sino con la escucha digital también se hacen trabajo de investigación. Con inteligencia artificial. Que tú la tienen ahora. Por ejemplo, las opiniones que dan la gente que entra a las redes sociales de cada tema ahí hay unos especialistas, lo que llaman la escucha digital, que te entregan un trabajo de una vez, fácilmente. Ahora, entonces, y te traen la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? En estos tiempos está influenciando mucho en los diseños de campaña, no solo lo que la gente dice, sino hay una parte importante que es la parte emocional, que es fundamental para tú diseñar una campaña, es la parte emocional. Esa parte de la economía, que la gente se pone pesimista, ¿verdad? Con el presente y con el futuro, que es lo grave. O sea, como tú dices, no es que yo te lo diga, o sea, tú dices, está mal, y la gente dice, está mal y es muy mal, pero tú dices, y la perspectiva, y que la gente dice, la esperanza es que esto va a ser peor. Esos son elementos que tú tienes que analizar, que son los preocupantes, porque la esperanza que la gente la va a perder. Entonces, yo con la encuesta de Galo, Diario Libre, que fíjate que antes era en el periódico Hoy, después era en una emisora de radio y ahora está en Diario Libre, todo eso te está diciendo que va cambiando
de por dónde se difunde. Es una empresa que está en el mercado. Las emisoras, Son elementos que uno maneja, yo manejo porque yo sé qué es lo que hay. las emisoras y el periódico lo mismo. Yo sé Pero- lo que hay. Pero Yo- Héctor, déjame irme a un dato concreto. yo no voy a entrar porque yo sé lo que hay, porque me ha Sí. tocado hacerlo. Pero vamos- La sonrisa de Héctor vale oro. Vamos a un dato concreto. Tú si yo le tienes, cuento algunas anécdotas de esas encuestas. tú tienes experiencia y formación política. Primero, porque los años que tienes militando en política. Y segundo, porque hay que reconocer que tú tienes experiencia profesional y experiencia también, formación profesional y formación Y política. en la estrategia. Ahora, siempre se dice que los resultados de encuesta son la situación del momento que se Un presenta. retrato le llamo. Pero en el caso de los partidos políticos no pueden perder de cuenta de que ese momento representa una fase importante para tú trazar tu trabajo Claro, político claro. de crecimiento. Claro que sí. claro. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, aparece con 1.5% como partido, Sí. pero su principal figura aparece con 0.25% Sí, claro. como nivel de aceptación. ¿Hasta qué punto tú crees que esa merma en el caudal electoral del PRD ha sido consecuencia de esa política permanente de alianza, de mantener siempre alianza y no mantener una impronta individual? Es decir, un llamado a presentar el PRD como opción. Mira, lo primero que nosotros tenemos trabajo propio de investigación para diseñar nuestra línea de acción política. Y el trabajo de investigación más claro que nosotros tenemos es el contacto que nosotros tenemos con nuestra dirigencia y nuestra militancia. el ¿Y qué pueblo. le dice esa dirigencia? Entonces, en definitiva, el PRD de hoy no es el PRD de ayer. El PRD se disminuyó por una realidad. La mayoría de los PRDistas se fueron La división. al PRM. Eso es evidente y yo fui de los que estuve en eso. Que no fue una división, fue un vaciado. O sea, yo fui de los que estuve en eso. O sea, yo fui de los que diseñé, ejecuté esa partida de PRDistas hacia el PRM, que era Alianza Social Dominicana, y le cambiaron el nombre al PRD. O sea, Pero O sea, igual sucede con Fuerza del Pueblo. y igual PLD, sucede con y Fuerza resulta del que Pueblo. ahora están cabeza a cabeza como bueno, partido es que político. ¿qué es lo que yo te puedo decir? Es que, mira, la política ha cambiado mucho. Yo te diría lo siguiente, ha cambiado mucho. No es como los tiempos de antes, de que había esa fidelidad partidaria y esa lealtad partidaria. La política ahora ha cambiado tanto que los candidatos pesan demasiado. O sea, tú tomas, y el mejor ejemplo es la Fuerza del Pueblo. Tú como Fuerza del Pueblo, cuando fue el primer certamen electoral, nadie sabía lo que era eso. ¿Y quién era la figura de Era Leonel Leonel Fernández? Fernández. Igual que ahora. El PRD es un partido, y te voy a decir una cosa, mira la ventaja, el PRD es un partido que tiene representación en todo el territorio nacional. Aquí hay partidos que no lo tienen. Tú vas al municipio de Jaina, vas al municipio de Oviedo, vas al municipio de Pedernales, al distrito municipal que tú vas de Guajayuco, y ahí hay un dirigente del PRD. En Guayajayuco. Sí, tú lo vas registrado de nosotros. Porque el PRD es una cultura, es una tradición, es un sentimiento. De que tú vas, como nosotros le decimos, estos son un monstruo dormido. Si tú le colocas un candidato con posibilidad de poder a esa estructura. Un monstruo dormido, pero casi muerto. No, mira. Yo te digo a ti lo siguiente. Nosotros tenemos sitios ahora mismo, lugares, donde el candidato que se perfila para una senaduría es de nosotros, del PRD. Senaduría, Héctor. Sí, sí. Pero dilo. Pero por ejemplo, Peravia quedó en segundo lugar Raúl Lara, ¿de quién es? Del PRD. En Atomayor quedó en Atomayor segundo también. lugar Sauri Montt, ¿de quién es? Del PRD. Pero, ¿verdad? En San José de Ocoa quedó ¿de quién es? Del PRD. O sea, Pero yo la te- alianza. Pero había una alianza. pero que eran candidatos del PRD. Y ahora mismo, Individualmente. bueno, pero si tú los reparas toditos, ni Omar ganaba individualmente, que era el más popular. Omar Fernández es candidato, es senador por la alianza, si no, no sale. Porque lo tenemos claro. Pero así hay muchísimos senadores del PRM también que con los partiditos que lo siguieron ganaron. Con los, entiendes? los partidos emergentes. Por ejemplo, nosotros, No oye, los partiditos. hay alcalde ahí, que ganaron por 300 votos y el PRD le aportó 2.000 votos. 300 votos. Sí, y menos. O como el del sombrero, ¿cómo se llama? El de Dajabón, El colega, Dajabón. el colega Riverón. con una truchimanería ahí salió. ¿Tú entiendes? 4 votos. Con una truchimanería esa salió. No, ganó de la por que 4 sabemos hacer todo. Mira, lo que yo te quiero decir es que la política ha cambiado mucho ahora. Yo puedo tener un partido fuerte,
tú te pones a ver, el PLD es un partido reconocido, ¿verdad? Organizado, fuerte, el PLD como estructura. Pero si no tiene un buen candidato, tú puedes estar seguro que las posibilidades son menores como partido. Y ahí lo vimos en las elecciones pasadas. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en el PRD? Y estamos claros de la situación, nuestra realidad. Nosotros no somos el PRD de cuando Peña Gómez, por lo que le expliqué. Nosotros hemos dicho, y ya lo hicimos, vamos a organizar nuestra estructura en todo el territorio nacional. Porque en cada lugar de eso, donde tengamos un candidato que el PRD lo pueda postular, nosotros lo vamos a llevar. Y entendemos que debe haber acuerdo a nivel municipal. Manuel te preguntó, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué le dicen a ustedes la militancia cuando ustedes... No, claramente fortalecer el partido organizado en el momento que haya que decidir, decidimos lo que más nos convenga. Hacer buenos acuerdos, ¿se entiende? Porque eso no hay duda. O sea, tú no puedes decir a los compañeros, mire, nosotros vamos a ganar las elecciones. O yo hablo mentira, como alguna gente o sea que el PRD va a ser una alianza presidencial. No necesariamente. En política los buenos acuerdos se determinan después. Pero acabas de decir, Héctor, que el PRD no sabe que no va a ganar las elecciones. Nosotros estamos claros, estamos muy claros que aquí hay que ir a una alianza política. Nosotros estamos muy claros. Estamos muy claros. Ahora bien, ¿eso de alianza política implica un frente opositor? Nosotros creemos que la oposición debe unirse. Pero no solo que lo creemos nosotros, los propios trabajos de investigación te dice a ti que la mayoría de la población dominicana prefiere un acuerdo de la oposición. Pero esta encuesta lo que está pintando es un escenario de segunda vuelta. ¿Tú estás de acuerdo con un frente opositor previo a la primera vuelta? Es que ese escenario de preferencia ahora no tiene ningún valor. Eso hay que esperar a llegar más cerca para todos. Cuando haya candidatos. Cuando tú tengas candidatos definidos. Fíjate que la propia encuesta no trae confrontación de los candidatos número uno de cada partido. Que uno pensaba que lo iba a traer. Porque por lo que yo te estoy hablando. Es que tú no sabes quién va a ser el candidato. Sí, no están definidos. Aunque te diga a ti que fulano de tal tiene la preferencia, tú no sabes. Porque, observen, ¿quién ataca a un precandidato del PRM ahora? Tú no puedes atacar a ninguno porque tú no sabes quién va a ser. ¿Y por qué si al conjunto tú lo atacas? No, tú atacas al gobierno lo que tú atacas. O sea, la oposición de frente al gobierno. ¿Por qué si el PRM y el PRD se parecen tanto, que sus padres son los mismos, hay tanta distancia en la práctica entre ustedes? No, porque en realidad en la práctica tenemos serias diferencias. Nosotros no compartimos la gestión de gobierno de Luis Abinader, jamás, totalmente contrario a lo que son las líneas del PRD, los pensamientos de Peña Gómez, totalmente contrario. Por eso la diferencia de nosotros. Somos amigos y todo eso, pero nosotros se lo decimos. Ese estilo de gobierno nosotros no O sea, uno es el bueno y otro es el malo. Nosotros tenemos que esa gestión de gobierno, mira, que dicen algunos ser Peña Gómez, pero totalmente contrario. Totalmente contrario. Nosotros tenemos diferencias claras. La gente a veces dice que no, que es lo mismo. No, no es lo mismo. Nosotros tenemos posiciones muy claras. Pero ¿y por qué son distintos? ¿Por qué son negativos en el PRM? Porque nosotros estamos viendo, mira, la política económica y social que está llevando este gobierno, nosotros no la compartimos. Inclusive la política exterior que está llevando este gobierno, no la compartimos. Nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con toda esta carrera diría yo, de clientelismo político que usó el gobierno en la reelección. Nosotros somos contrarios a eso. Nosotros no estamos de acuerdo con esta política exterior de este gobierno, que es un desastre. Porque sabemos que el canciller que está ahí obedece a una línea que no es la que le conviene a la República Dominicana, o no lo sabemos. Y lo vemos, estamos viendo lo que está pasando. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política de endeudamiento del gobierno. El jefe de la política exterior no es el canciller. No es el canciller. Sí, pero ese canciller influye mucho en ese, y yo sé por qué lo digo. Porque no es de ahora que influye en él. Si yo le cuento a ustedes una confrontación que tuve yo con Luis Abinader para designar a ese hombre en el PRM que él quería, y duramos un mes discutiendo ese tema. O sea, ¿tú te oponías a esa designación? Yo le puedo hablar claramente. Nosotros establecimos un protocolo que el que tenía un cargo en el PRD, cuando venía al PRM, venía con el mismo cargo, y si lo tenía de segundo y el primero no venía, ese lo asumía. Y por ejemplo, en la política, en relaciones internacionales, en el PRD era doña Peggy Cabral, y el segundo era Cucuyo Báez. Entonces, al venir al PRM, ¿a quién le correspondería lo que se llama la Secretaría de Relaciones Internacionales? A Cucuyo Báez. ¿A quién quería Luis Abinader? A ese señor que está de canciller, que no era del PRM, ni era PRDista, ni era nada. Y yo tuve que decirle que no podemos ponerlo a él porque el protocolo es que va a Cucuyo, y Cucuyo era un hombre de Hipólito. Y tenemos que respetar eso. Entonces, él quería poner a ese canciller. Y duramos un tiempo discutiendo. Y llegó un momento que me dijo, pues pongámoslo los dos, yo no puedo haber dos jefes. Oigan bien, ¿de dónde vienen esas relaciones?
Y entonces él me insistía, porque recuérdense que el PRM se decidió la conformación de la primera dirección, uno de Hipólito y uno de Luis, que lo discutimos. Dos gente de Luis y dos gente de Hipólito, en la que estaba yo, discutimos la designación de local. Lo dijimos, del línea de la organización, Salvador Robert Mován electoral. Y así fue la Era por designación porque era un partido que estaba naciendo. Formación, claro, ¿verdad? claro. Primero era corriente mayoritaria y después fue a un partido, había que crear una dirección. Eso fue de consenso. En ese caso de ese señor, ¿no? Yo hasta le dije después, pero ponlo de jefe. Del señor no, del señor canciller. Digo, pon los jefes de tu campaña, pero no los quiera poner en el partido, que es otra cosa. Y así. Bueno, hablando de política exterior, ayer el gobierno soltó tres candelas, tres informaciones que de seguro van a generar mucho debate. Pero la primera de ellas es que República Dominicana se suscribe ya en los acuerdos que esta administración Trump ha llegado con otros países de la región, particularmente con El Salvador, de aceptar a deportados de los Estados Unidos, es decir, ciudadanos que son enviados a terceros países no originarios. Entonces República Dominicana acepta ese modelo que ha aplicado la administración Trump en su política migratoria. Aquí van a llegar extranjeros de terceros países que no sean haitianos. Lo primero que llama la atención es eso, que el ministro de la presidencia dice que no tenía conocimiento de eso. Imagínate el pueblo dominicano. Ya usted sabe cómo es que va. Se coció muy arriba. El señor Paliza le preguntan de eso y dice, yo no tengo conocimiento de eso. Se confesó. El jefe de la política exterior es el presidente de la República. Sí, pero oye, un ministro de la presidencia que no sepa eso es grave. El canciller lo sabía. Lo que hemos manejado, sí, claro, porque se impulsa ese tipo de cosas. Oye, lo que es claro es, Nelson, yo he trabajado al lado de un presidente y en Palacio, en la parte política. A mí no me vengan con ese cuento. No, política No me es... vengan con ese cuento. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso tiene que ver, eso viene inclusive de la reunión de Miami. Era el intérprete de Hipólito. Entonces, no, por eso, entonces a mí no me, eso es grave. O sea, el país no tiene ni siquiera conocimiento de eso. Es igual que el de las fuerzas militares aéreas en el aeropuerto de las Américas, en el aeropuerto de San Isidro. No hay ni un papelito escrito que le expliquen a uno. Hay una extensión. Pero eso estaba ahí, ya. Sí, pero espérate. No hay ni un papelito escrito que te diga a ti qué es lo que es el acuerdo. ¿Ustedes lo han visto? O sea, eso es cuestionable. Es una nota verbal. Eso es cuestionable. O sea, nosotros estamos dando vergüenza ante el mundo. Digo, lo que pasa es, mira, el que no mira de dónde tú vienes, que no mira la historia, quizás esa cosa no le preocupe, pero a nosotros nos preocupa. Yo te voy a decir una cosa. Quizás a otros no le duela ni le moleste eso. Yo tenía 13 años cuando la revolución de abril de la invasión norteamericana a este país. 13 años. Y yo me la pasé aquí en la capital, en Villa Juana, donde hubo la operación limpieza, donde hubo la junta. Y vi las tropas norteamericanas entrar y vi masacrar. Vi todo. Y recuerdo. Todas las escenas que pude ver las recuerdo. Yo fui de observador con Miguel Vargas Manuel a las elecciones de Costa Rica, la última, donde ganó la señora Laura Fernández. Cuando yo iba en esa pista, ese avión subiendo, que yo miré a mi derecha y vi esos aviones, me recordé esa época. ¿Están hoy en Costa Rica? No. No, Aquí en las Américas. Ah, cuando salías de acá. Cuando yo vi, ya. que yo vi eso ahí, a mí me recordó eso. Te voy a hablar, me dio nostalgia. Cuando yo veo esos aviones verde olivo y esos soldados moviéndose ahí, es una zona que tienen ocupada ahí. Tú te das cuenta de lo que hay ahí cuando tú te llegas al aeropuerto, porque a ti te están diciendo y tú estás viendo fotografías. Entonces, yo te voy a decir una cosa. No, la verdad que eso nunca había ocurrido en este país. No, pero sobre todo que tenemos que ver la historia de nuestro país, de dónde venimos, señores. Tú quizás en otro país puedas hacer eso y no te causa nada, pero aquí en República Dominicana, ¿no? A gente como nosotros le llama la atención. Y yo te voy a decir lo peor de eso. Y como lo que ustedes están hablando ahora, lo de la gente que va a venir para acá para convertir a República Dominicana como un chiquero de Estados Unidos. No, que lo van a traer. De angelitos que nos van a traer aquí, porque como tú lo oyes hablando, no, que no son gente, angelitos que van a traer para acá. Esa cosa, yo te pregunto. Que no tengan antecedentes penales. Angelitos que vienen para acá, angelitos. Por algo lo están deportando. Que tengan antecedentes. No, porque hay deportaciones por Óyeme, diferentes... No, pero está bien, pero son la angelitos. La política migratoria de Trump prioriza a gente con antecedentes Pero penales calma. para fines de deportación. Así, eso es Pero está bien. fundamental en la Oye, aplicación y de esa más en medida. este país, que ¿quién le va a decir a los americanos que no cuando manden un grupo de Claro. gente?
estamos en Dominicana. Yo lo que te digo es lo siguiente. Tú tienes que explicar a los dominicanos, al pueblo dominicano merece una explicación por lo menos mínima de en qué le beneficia eso al país. Porque eso es lo que hay que pensar. Héctor, señores. es muy... Entonces, para mí esas cosas, fíjate que el contenido no puede ni hablar porque ni el ministro de la presidencia sabía claro qué es lo que hay. O sea, ahí faltan muchísimas cosas por aclarar. Y yo, desde el punto de vista de la soberanía, cualquier dominicano que tenga conciencia, lo primero que rechaza eso. Ahora, estamos en una época de la geopolítica. Yo te pregunto, a mí hay que explicarme como dominicano en qué beneficia eso a la República Dominicana. Las dos acciones. Héctor, te voy a hacer una pregunta. Pero la parte nueva, escúchame Gregory, la parte nueva es la de declarar organizaciones terroristas. Tú dices, bueno, en el caso de Hezbollah, como decía Nelson hace un momento, pero en el caso de un ala de la Guardia Revolucionaria iraní. Cuando yo vi esa... Un cuerpo de las Fuerzas Armadas de Irán. Cuando yo vi esa información, yo dije, pero no aprendieron de la experiencia venezolana. Que el gobierno dominicano se desbocó contra el gobierno de Venezuela y hasta se dijeron, como dirían en el algo popular, dicho de allá para acá, y ahora está Donald Trump de paños y manteles con las autoridades venezolanas y nosotros quedamos como el patico feo. Enredado en la parte de No, Son y si mañana Estados Unidos, por una necesidad que se ve que tendrá que llegar tarde o temprano, por una necesidad geopolítica y económica, arregla sus asuntos con Irán, entonces ¿cómo quedaríamos? ¿Cómo quedaríamos? Por ejemplo, con Venezuela, nosotros ahora mismo, que siempre hemos sido dos pueblos que nos hemos llevado bien, pese a la crisis y todas las cosas. Las autoridades dominicanas en Venezuela, dime, o sea, eso afecta a la relación de los países. O sea, son decisiones de política exterior que tú dices, pero ven acá. Yo pienso, y quizás por eso no me sorprende esa medida, que lo que pasa es que este gobierno está, como diría popularmente el presidente Hipólito Mejía, está cogido por el pichirrico los americanos. Por el tema del narcotráfico, tanto extraditable para allá. Hay gente que con problemas, funcionarios del gobierno, de cargo electivo. Y también yo insisto mucho, que yo recuerdo en la campaña pasada entre los demócratas y los republicanos, este gobierno se metió demasiado a favor de los demócratas. Te voy a hacer una observación pregunta. PLD, Fuerza del Pueblo, o PRM, incluyo al PRD porque dices que pueden haber alianzas, incluyo al PRD. Ajá. Uno de esos partidos será quien se lleve el triunfo en 2028, ahora, en 2 años. Uno de esos partidos que te mencioné puede haber dicho que no, podrá decir que no a un acuerdo similar a Estados Unidos en las circunstancias actuales. Sí, lo puedo decir. Ajá. Sí, lo puedo decir. Ajá. Pero aquí hay ejemplos. Con Donald Trump ahí. Sí, no importa. Lo hay. Con Donald Trump fue que se hicieron las relaciones con China. Y yo sé cómo se manejó Sí, y eso a con el pesar- Departamento de Estado. A pesar de la fuerte posición de la Yo administración. sé cómo se manejó eso. Es que con los americanos hay que saberse manejar. Mira, No, y se restablecieron relaciones diplomáticas oye, con yo Cuba recuerdo el one-two que había entre Balaguer y Jacobo Malutta en el manejo con Estados Unidos cuando se presentó la crisis de Haití, con Haití y la Fuerza Armada, y querían poner cacos azules aquí, y cómo se combinaron ellos para decirle a los americanos que eso no se podía. Y lo que lograron. Balaguer le dijo cuando Lo que le pasa- plantearon la... Y los cacos azules. la- eso fue una no, cosa no, grave. y la Los vaina en la frontera, Ah, los campamentos de refugiados. de refugiados le dijo que no. No, y el bloqueo. No, le digo que estaba de acuerdo. Pero de aquel lado. Sí, de aquel- y, Ah, sí, de y aquel cuando, lado. y cuando el Sí. bloqueo, Balaguer le dijo bloqueo, y de noche le mandaba comida a los haitianos. Y gasolina. Y de todo. Porque él decía, y si esa gente tiene hambre, ¿por dónde van a coger para acá? Y entonces, pero yo participé en una reunión, usted se recuerda aquella embajadora Rina, una señora muy activa ella. Dona Reina. Dona Rina. Estaba Rina ahí y fue asistente. Jacobo aquí y yo al lado. Y Jacobo le dijo a la embajadora, ustedes están equivocados con el tema de Haití. Ustedes creen que saben más que de Haití que nosotros. Ustedes no saben más que nosotros. Y yo voy al Departamento de Estado que estoy invitado y les voy a decir lo mismo. Se van a equivocar con llevar tropas a Haití para reponer a Haití. Es un error. Y vayan preparándose, que si lo hacen van a tener que durar mucho tiempo ahí. ¿Cuánto duró ahí la minuta? 17 años holgazaneando. Y no resolvieron nada. Y lo dejó peor. ¿Me entiendes? Y Jacobo Malutta hablaba por teléfono con Cedrá en ese momento. Y yo tengo contacto. Oiga, van a cometer un error.
Y se lo dijo, se lo decía. Los americanos no le hicieron nada por eso, ni pasó nada. Y lo que yo le digo ahora de las relaciones con China era Donald Trump, el presidente. Y Miguel Vargas Maldonado como canciller, ¿qué hizo? Le fue al Departamento de Estado y le dijo, tú sabes que esto son cosas que se cabildean con gente de tu confianza, que maneja la autoridad. Le dijo, oye, pero ustedes tienen relaciones con China, Costa Rica tiene relación con China, Panamá tiene relación con China, Venezuela, Chile, todo el mundo, y entonces el dominicano no puede tener relaciones con China. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Nosotros no le ponemos en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Eso le damos garantía. ¿Pudo Ahora, entonces este gobierno evitar ese acuerdo? claro, que se anunció pero ayer? lo que pasa es que, como le dije ahorita, ellos tienen problemas con la relación Ya. norteamericana. No hay Por el confianza. tema del narcotráfico, Sí, no hay- básicamente. y además que apostaron a la otra administración. Y cuando tú estás así, tú estás en debilidad. Maquiavelo decía que cuando una gente venía a ver hacia ti, decía que ese es el que demostraba más lealtad que todo, porque quiere convencerte de que es leal. Y eso es lo que estamos viendo. Una sumisión de manera muy extrema. Pero además, Oye, nadie niega que los norteamericanos son nuestros mejores aliados, son nuestros principales aliados, pero es una relación de respeto. pero además, esto, Claro, eso, ¿verdad? es así. O sea, tú le puedes explicar, mira, a la no puede propia embajadora que está aquí, tú le puedes decir, mire, quizá usted no conoce la historia de República Dominicana en su relación con Estados Unidos. Déjenos manejar esto, vamos a ayudar. Y en el PRM no hay quien haga esa explicación a la embajadora. Bueno, lo que pasa es que lo que pueden hacer esa explicación, pueden estar en el gobierno, pero no en el poder, Oh. bueno, que son cosas diferentes. pero si el Y no ministro, lo oye. si el ministro de la presidencia no tenía Imagínate. conocimiento de eso. Imagínate. Pero lo que yo te estoy diciendo es que este tipo de política, República Dominicana pudo de alguna manera tratar de no implementarla, porque por ejemplo, lo que se le plantea ahora al país es lo siguiente: cuando un dominicano sea deportado de Estados Unidos a un tercer país que no es su país de origen, ¿con qué calidad moral nosotros podemos reclamarle a Estados Unidos que por qué no nos lo envió a nosotros? Es decir, Bueno, Estados Unidos No, y siempre lo envía acá. Y- bueno. No ha enviado todavía a otro sitio. Y ahora bueno, también pero, hay- pero ahora- puede suceder. puede ocurrir. Ahora Puede también hay ocurrir otra porque está cosa. ocurriendo con ciudadanos de otros países. También hay otra cosa, y cuando tú tengas una persona de esa y la envíes para su país, el país no te lo acepta. ¿Para dónde vuelve esa persona? O para el país de origen. No, pero el país para el no. país donde lo mandaron. El país está obligado a aceptarlo. Si es Bueno, una- pero si es un ¿por qué, nacional, ¿por qué no lo manda directamente a Estados Unidos? Esa es mi pregunta siempre. ¿Por qué no lo envían directamente a sus De ese países? acuerdo faltan muchas cosas por Pero tú- conocer, porque pero me apenas estás entendiendo. estamos conociendo pero además, parte. además un tema tan sensible para la República Dominicana, porque es que nosotros, es que yo sigo hablando de donde nosotros venimos, para nosotros es un tema muy sensible. Nosotros somos personas que decimos de que tú no estás hablando de violentarnos la soberanía, tenemos problemas. Entonces, lo que Pero pasa es que perdón, la- Héctor, se está en el borde de violentar la soberanía. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? pero lo- No, pero estoy lo- preguntando, lo- ¿eh? ¿Cómo Pero al borde? yo te digo lo Eso, siguiente. al borde no se Bueno, está pero violentando la nosotros, soberanía. nosotros estamos acorde y de acuerdo y se ha hecho acuerdo en, que- en no, Miami un pero- acuerdo del Una escudo de cosa, naciones. una Pero tú cosa, puedes- esto es estar de acuerdo y otra cosa es el Sí, hecho. sí, Pero porque hay ¿quiénes- cosas quiénes- que yo te la puedo aceptar y otras no. Pero Por ¿quiénes ejemplo, nosotros? Pero fíjate, exacto. ¿Eh? ¿Quiénes somos nosotros? Exacto. O sea, Mira. bueno, Pero ven chiquitito. acá. Pero ¿por qué una cosa como esa tú no la llevas al Congreso para que haya una discusión? Lógicamente. Al Congreso, igual que lo de los militares, que los aviones, O al- las cosas. ¿Por qué no lo lleva al O al Congreso? Consejo Económico y Social. Porque es que el problema es lo siguiente, Gregory. Lamentablemente, como dicen algunos de los asesores, amigos de nosotros, a veces tú ves gobierno que tú dices, ¿dónde está la política? La política. La política de 24/7, Sí, sí. que tú ves funcionarios que tú tienes en los gobiernos que como no dominan la política, hacen muchísimos disparates y cosas de esas. Esas son cosas muy sensibles para un país como el nuestro. Muy sensibles. Que tú no sabes las repercusiones que eso puede tener en el mañana, ese tipo de cosas. Yo te puedo asegurar a ti que tú puedes hacer una encuesta y preguntar a los dominicanos, al pueblo dominicano, y la mayoría te va a decir que no está de acuerdo. Porque tú conoces la historia. Además, el mundo ya está, aquí en República Dominicana y en el propio Estados Unidos, ya hay aviones que tienen 24 horas para viajar a los países. ¿Y por qué tiene que venir aquí y que hacer una escala aquí para que después mandar al otro lado? ¿Qué es eso? ¿Cuál escala? Porque dicen que es transitorio. ¿Qué es eso? No, pero ahí se plantea el caso que... ¿Qué Porque es tú, eso? porque tú lo que tú tienes que ver es cuál es el objetivo de esta política de Estados Unidos. Es decir, yo tengo un inmigrante angoleño en mi país Sí. y resulta que está ilegal. Lo que te dice
el librito es que tú tienes que mandarlo a Angola, ¿Verdad? que es su país de origen. Sí. Tú no puedes mandarlo a República Dominicana Claro, ni a El Salvador. claro. Es Angola porque ese es su país de origen. Y si Angola no te Ahora, lo acepta, tú tienes que tenerlo si allá. Angola no acepta ese Tú ciudadano, tienes que tenerlo allá. entonces tú tienes que mantenerlo ahí. Entonces lo quieren tú mandar a logres- nosotros. Ahora, tú quieres salir de ese ciudadano a como dé lugar, pero tú encuentras un tercer país que te abre la puerta para tú enviárselo. Entonces, ese ciudadano llega un momento aquí que se convierte en un ciudadano que no tiene ni la regularidad dominicana, porque es provisional, pero tampoco su país lo acepta. Entonces ahí se plantea lo que tú señalas. Sí. Bueno, tendremos que tenerlo aquí hasta que se muera. Entonces, fíjate lo siguiente, en un país que tú sabes cómo maneja migración aquí, cómo se maneja la migración aquí. Ustedes saben, ¿verdad? No, y que lo provisional aquí se convierte Pero en no solo permanente eso, muchas no. veces. Claro. ¿Cómo? No solo eso, que ¿Cómo lo se que maneja? pasa en la frontera, usted sabe lo que pasa en la frontera. ¿Cómo se maneja El migración? otro No, pero ustedes hecho saben que lo que pasa en la el frontera. otro Pero es- el propio canciller denunció que aquí hay una mafia con el tema de los haitianos. el otro Bueno, hecho pero que llama Lili la- Ballester lo acaba de decir hace ¿Verdad? 8 días. Entonces, Hay en un una país- mafia. Pero es me que están el dando la gobierno razón. lo ha reconocido. Sí. sí, Me están dando la razón que este es el único país donde los funcionarios hacen denuncias. Sí. Entonces, Pero- La policía, ¿cuántos ladrones? Oye, Gregory, ese es un tema migratorio en Estados Unidos. Te lo van a mandar para acá en un país donde el canciller y el director de migración dice que hay una mafia. Sí. Pero también nos ponemos a que grupos de derechos humanos continúen con la queja y la denuncia que somos discriminatorios, Con los haitianos. xenófobos, porque decimos, bueno, te aceptamos a todo el mundo menos los haitianos. Eso no tiene nada. Entonces, Héctor, hay O No sea, el tiene delincuente, un delincuente o un tipo terrorista y Hay- cosas así. Hay delincuentes Si no es de haitiano, primera y está de- bien. Sí, hay delincuentes de exactamente. primera y delincuentes de segunda. exactamente. Héctor, las elecciones Pero es municipales vienen por ahí. Están ya, mira, ahí. Para Vamos a concluir- seguir con... Sí, para concluir, porque hay Oh. hay un dato que uno tiene que saber como ciudadano. Por ejemplo, en El Salvador Ajá. ha habido admisión del gobierno que hay un acuerdo de tanto por tanto por cabeza, como si fueran ganados. Sí. Como una permuta. Lo que habría a ver si Tan- estamos replicando ese acuerdo. Sí. Tantos dólares por cada ciudadano extranjero que tú recibes. Habría que ver si nosotros también estamos cobrando por Pero El eso. acuerdo Lo lo que- dice, el lo acuerdo que- lo dice. lo que es No, denigrante. Ellos van a cubrir la parte No, pero financiera. lo que te está diciendo es otra cosa. Yo lo que digo es eso. Yo siempre, fíjese que ¿Tú entendiste lo que yo dije? Tú no entendiste lo que él No, dijo. no. Es por la- Que le van a pagar por por cabeza. Cabeza, como si fuera ganado. Ah, Es como que tú me vas a tener en la finca. Oh. mía, en la finca, como tú tienes una finca que tiene hierba, tú me vas a guardar un becerro allá, me lo ven con nada. Sí, pero Va a cobrar el Oh. piso. llegar a ese nivel, Eso es lo que parece. no, llegar a ese espérate. nivel es denigrante. Oye, Por Y denigrante. eso no supuesto. implica solamente una violación a los derechos humanos. como sino dice el pitcher. a la Espérate, dignidad espérate. humana. Ey. Y tú sabes que en el campo se usa eso, tú tienes un Ah. potrero que tiene mucha hierba y el piso, yo te lo contrato y te mando mi vaquita para allá para que engorde y después vendo el becerro. Así de sencillo. Eso es la teoría del campo. Ahora, fíjense que yo al principio del tema le dije, porque como se conoce poco, que hasta el ministro de la presidencia no conoce. Yo pregunto, porque lo que usted tiene que ver en una política exterior es los intereses de su país. ¿En qué beneficia eso a la República Dominicana? Yo quiero que me lo diga. Bueno, habrá que explicar. Porque ahí te dicen, no, que es una cooperación con Estados Unidos. Pues no podemos Sí, cooperar pero de otra debemos manera. tener también un beneficio. Somos dos. ¿Verdad? Somos dos. ¿Verdad? Recíproco. ¿En qué me beneficia eso como Bueno, país? Es que ahí es que está lo cuestionable, porque lo que nosotros podríamos negociar de Estado a Estado con Estados Unidos es, por ejemplo, que nos quiten el arancel del 10% a Del las 15, exportaciones Manuel. dominicanas. 15. No, un 10% Bueno, el que global, sea, no pero un que lo 10% quiten. global, que lo quiten. Ahora, ya un juez en los Estados, una corte en los Estados Unidos La determinó que Suprema ese Corte. arancel es ilegal. Y eso estuvo refrendado primero por una iniciativa primaria de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, que ahí no hay una negociación de Estado a Estado. Entonces, ¿qué fue lo que se acordó? Porque si tú te aplicas la política de transparencia y de rendición de cuentas que este gobierno siempre ha alegado, lo más común y lo más aconsejable es que se le diga al país, mire, nosotros llegamos a este acuerdo con Estados Unidos sobre esta base. Es decir, ¿qué es lo que estamos estableciendo? y tú te Porque metes- ahora es muy limitado decir, bueno, lo vamos a recibir provisionalmente. No, y además- pero ¿qué tanto implica esa provisionalidad? Además, tú tienes también que pensar qué piensa el país sobre eso. Porque tú eres gobernante de todos los mexicanos, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Inclusive donde se cuestiona un tema de soberanía. Porque es lo que estamos hablando de los dos aeropuertos, los que están ahí. Nadie sabe nada, ni un papelito escrito.
¿Puede tener un costo político para Luis Abinader como estadista esta decisión? Totalmente. Él es candidato. A futuro. Él no es No, candidato. a futuro. Él no es candidato, pero el peso político es grave, porque eso no se había visto nunca en República Dominicana. Lo que yo no he entendido. Nadie había visto eso. No entendí cuando se estableció originalmente, ni mucho menos la extensión. Es lo que tú señalabas. ¿Dónde está la gran distancia que media entre Estados Unidos y cualquier país de América? Sí. Que sus aviones no puedan llegar con vuelo autónomo. Además, ¿dónde Con está la ventaja que tiene conexión con el mundo entero. ¿Y dónde está la base del Comando Sur de los Estados Unidos? En Miami, ahí mismo, cerquitica. ¿Y a cuánto está Miami de aquí? 2 horas. ¿O de Venezuela? Es que a cualquier lado tú llegas en el día. Es que yo digo, de Punta Cana todos los vuelos A menos son que directos. se venga a hacer cursos de capacitación antes de irse que yo a su digo, país. tú no puedes, yo Porque no, ¿a qué yo- vienen? Yo digo, lo que estaba diciendo Manuel ahorita, a ti te agarran un tipo de Angola no lo recibe, y mientras Angola no lo recibe, tú lo tienes que tener aquí. Y en un Se va a país, quedar aquí. como hablamos ahorita, que el canciller y que el director de migración dice que hay una mafia en esa vaina. Estos son los riesgos que tenemos. Cuando viene a ver, nos encontramos con un señor de eso en cualquier calle de República Dominicana, cruzando el país. Y si No, ellos no se incluso lo... con limitaciones de idioma, cómo manejarse ese, Sí. No, y ese además señor es que aquí. si fueran angelitos, no lo Si deportaran. esos países no se los reciben a Estados Unidos, nos lo van a recibir tan fácil a nosotros. No, muy No, posible. si no se lo reciben en Estados Unidos, Oye, no lo va a recibir a nosotros. Cuando usted pone a ver si lo van a mandar, pues primero nos dice, te dice que no, que puede ser por un mes, como que puede ser por 2 meses. Oye, aquí nada de provisional. Aquí nada de provisional. Sí, no. Pero ahí Cuando insiste viene, la a ver, pregunta. cuando viene a ver el problema que está ahí latente, como no lo reciben en otro lado, ellos no lo quieren tener allá y están buscando a dónde mandarlo. Sí. Vamos a cambiar de Mientras tema, Héctor, tanto. porque el Mientras tiempo va avanzando. Para las municipales, ¿puede la oposición, como se ven que están las cosas, arrebatarle electoralmente las alcaldías y los distritos municipales al PRM? Sí, mira, nosotros... Con una alianza como la anterior. Sí, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros te podemos decir lo siguiente. Nosotros hemos estado evaluando el escenario municipal porque son las primeras elecciones. Tanto lo del gobierno como la oposición sabemos que esas elecciones son primeras y son importantísimas. Importantísimos. En las propias evaluaciones que el gobierno tiene de sus alcaldías, más de un 50% no la van a retener. Más de un 50% de la que ellos tienen ahora no la van a retener. Tienen una mala imagen como gestión municipal. Porque tú sabes que la mayoría de esas alcaldías fueron ganadas por la influencia del presidente de la República, que iba a los sitios con esa campaña reeleccionista y se llevaba de cuajo al que aspirara, aunque no el tipo no representara nada. ¿Me entiendes? Entonces, llegaron ahí a alcaldía gente que no tenía la popularidad, sino que la popularidad del presidente lo arrastró. Se habla de 50 a un 70% de situaciones como esa, evaluadas. Lo que quiere decir que tú te ves con unos alcaldes que ahora tienen una gestión pésima, porque también a muchos de ellos le prometieron mucho apoyo económico para su gestión. Y cuando eran candidatos. Porque lo querían para que ganara la alcaldía y apoyara la reelección. Entonces, de aquí a que llegue el momento, usted va a ver lo que va a pasar. Todo, claro, cada quien tiene su estrategia, todo va a depender de lo que la oposición articule, porque yo te voy a decir lo siguiente. Ahí viene el tema de las alianzas otra vez. La mayoría de los aspirantes que tienen posibilidades de los diferentes partidos de oposición plantean claramente que solo ellos no se van a arriesgar a gastar su tiempo y a gastar sus recursos. Que ellos se van a una contienda si es un acuerdo para apoyarlo todo a la candidatura al alcalde. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque un tipo que aspiró y quedó en segundo lugar contra el gobierno, contra todo, y quedó en segundo lugar, él dice, yo estoy en mejores condiciones ahora de ganar esa alcaldía, pero si me apoyan los 3 partidos. Así mismo te lo dicen. Y yo estoy hablando de lo que me dicen a mí, los dirigentes, como yo digo, de los diferentes partidos. Ese es un tema. Que el liderazgo de la oposición tiene esa responsabilidad de la respuesta a eso. Eso pasa con el senador y pasa con los alcaldes y con los directores. Estamos hablando de candidaturas uninominales. Que tú dices, por ejemplo, el alcalde de San Juan, Lenín de la Rosa, ganó por las alianzas. O sea que las alcaldías también hay que ganarlas por alianza ya. Difícil que tú la ganes solo. Oh. Pero tú te pones a buscar, casi todas las alcaldías que se ganaron la oposición,
y senaduría, con excepción de la romana, fueron por alianza. Por alianza. O sea, el esquema municipal ha cambiado. Totalmente. Es que, como ustedes ven, como las elecciones, que este es el último periodo que van a ser separadas, Ajá, ya después en el ajá. 32 vienen juntas, este es el último periodo que van a ser así. Las elecciones con el tema del 50+1 se refleja en la municipalidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas a discutir las alianzas municipales, tú tienes que discutir también la otra. ¿Usted me está entendiendo? Entonces ahí viene, para yo ganar con un 50+1, ¿verdad? No es como antes que tú ibas a una elección y cada quien llevaba a su candidato. Ahora se entiende que para tú lograr un 50+1 necesitas acuerdo político. Y eso lo sabe todo el mundo. O con partidos grandes o con partidos pequeños. Fíjate que aquí nada más hubo una sola elección, que hubo decisión en segunda vuelta. Porque fueron tres polos electorales. La primera. La primera. En Primera y condiciones diferentes. Después de ahí para acá, todos en primera vuelta. Porque como estamos hablando, primero hay un electorado que tiende a querer salir de eso en la primera vuelta. Hay un electorado que dice, no, esto hay que resolverlo en primera vuelta para no ir a una segunda elección. Eso se percibe inclusive en las encuestas como tú lo haces en ese momento. Y segundo, como el 50+1 es tan difícil lograrlo, Hay que construir alianzas. tú tienes que pactar alianza. Entonces, cuando tú estás hablando en lo presidencial, el 50+1, tú dices, pero si tú vas a hablar de la alianza a nivel presidencial, tienes que contemplar la municipal que es primero, que se gana por mayoría simple. Pero tú también tienes que entender que tú tienes un partido de gobierno que ha demostrado que en el uso de los recursos del Estado no tiene control. Y muchos de ellos que además de estar en el gobierno son alcaldes también. Tú vas a competir contra eso. ¿Qué te dice? Hay que ser realista. Voy a competir con este señor que es alcalde y es del gobierno. Tú sabes que es lo que viene. Pero ustedes también tienen alcaldes. Sí, pero pueden también, hacer uso de los pero recursos del Estado. lo que te quiero decir es que llegó con una alianza ese alcalde. Y él sabe que si le ganó al otro con una alianza, él sabe que la necesita, porque ese sí es verdad que la vivió. Lo que pasa es que siempre la Y lo que capacidad de manejo de un candidato de gobierno Sí, es más amplio. Claro, y el que perdió, mejor. el que perdió vivió la experiencia negativa de que al no ir aliado perdió. Como ha pasado en nuestro caso. Fíjate el caso de Santo Domingo Este, que el candidato del PLD, este muchacho, compitiendo, pero entonces no hubo alianza ahí. Fue el candidato Santo Domingo Este, sí. Que hubiese ganado si hay que alianza. estaba de la Fuerza del Pueblo Julio Romero y no se desmontó, y que la de nosotros decía, pero si él no se desmonta, yo no me voy a desmontar. O sea, teníamos ese problema. Y después que una gente, ya tú le cogiste como candidato para desmontarlo, es un tema difícil. Nosotros vivimos una experiencia, a mí me tocó manejar esa que aspiraba de nosotros, que después se nos fue. Se nos fue. ¿Para dónde? Por el gobierno, ¿cuándo se iba a ir? Pero lo que pasa es que se quería liquidar en los dos lados y yo no permití que se liquidara de este lado. ¿Cómo así? Tú sabes lo que... No sé, pues explíqueme. Hubo uno en un municipio que se le dio un cheque y lo endosó para pagar una hipoteca y se fue para el otro lado y cobró en los dos lados. ¿Y dónde puede ser? Entonces, esto es la política que es. Ese fue en Santiago Rodríguez. Nosotros después, cuando el cheque llega al partido, un tigre pagó una hipoteca. Y al otro lado le dieron dos también. Y digo, pero el tipo fue en los dos lados. Aquí hay unos leones, que tú te crees que la política es fácil. Unos tigres. Unos leones, y después vienen, no, porque yo tuve... ¿Tú sabes cómo es? A justificar. Entonces, pero yo a algunos que uno le descubría que estaban en eso, no lo mareaba, a ver que dieran el salpazo antes de, pero que no se llevaran el cheque, porque es un problema. Entonces, a eso hemos llegado a estos niveles. Ahora, hay líderes realmente de municipios que se fueron a su campaña electoral a fajarse, y contra el gobierno y contra todo. Y es verdad que Luis Abinader caminó el país entero y hubo candidatos que él lo hizo ganar, porque en ese momento tenía la aceptación, tenía los recursos del Estado, tenía todo. Menos en el distrito. Bueno, ahí no pudo con el caso del senador. Ahí no pudo. Porque no pudo imponer. Pero Héctor, a Guillermo Moreno no lo pudo imponer. Héctor, concluyendo de mi parte. Pero es las dos realidades de la política, ¿viste? Porque a veces lo que vivimos estos procesos. Muy ciertas. Es que sabemos, yo a veces oigo gente opinando y yo digo, este no sabe cómo es que está esto. Uno se da cuenta y además son realidades, Nelson.
Si tú tienes una debilidad, que tú no tienes dinero y tú vas a un negocio, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer cuando te sientas en la mesa de negociar? Yo no tengo cuarto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú lo tienes que decirlo, porque si no, tú no vas para el negocio. Concluyendo, a Nelson le ha llamado la atención el dato de la encuesta Gallup, que habla del 23% de ninguno en los partidos de oposición, es decir, 23% No, de por ninguno. Ahora, trasladando eso a lo que fueron los resultados de las últimas elecciones del 2024, donde se estima que prácticamente casi un 40% de la población no fue a votar, no acudió a las urnas. ¿Qué caldo de cultivo tiene precisamente los partidos políticos, pero fundamentalmente la oposición, para de alguna manera motivar a esa gente a ir a votar? Porque ese es el problema. Hay una desconexión de la gente con los sistemas democráticos que no solamente tiene vigencia en República Dominicana. Un cable de F destacaba, por ejemplo, que en América Latina se está presentando precisamente ese fenómeno. Es decir, una alta abstención. Sí. Gente que no se identifica con ningún candidato y que sencillamente se queda en su casa y no va a votar. Sí, nosotros, ese es un tema que se ha estudiado en toda América Latina y en República Dominicana. Eso tiene que ver mucho con las ofertas electorales que tú haces, con los candidatos que tú presentas. Tiene que ver mucho. La gente, déjame decirte, yo soy honesto en admitir que el sistema de partido en la República Dominicana, y yo diría el ejercicio político en la República Dominicana, se ha degenerado demasiado. Lo hemos dañado, vamos a decir, por lo que llaman los incumplimientos de que muchos candidatos y cosas así ante el electorado. Eso ha disgustado. Y cuando tú haces los estudios, las investigaciones, que esas son las cosas que uno investiga, tú le preguntas a la gente, a ese segmento importante, ¿por qué no va a las elecciones? Y lo que te dice es lo primero eso. Es que nosotros no cumplen, no enfrentan los problemas, es por ahí. Y cuando tú te ves, a esa gente hay que trabajar. Y por eso nosotros, sobre todo, estamos insistiendo mucho en buscar líderes jóvenes. Porque también hay una parte de la población joven que no se ha estimulado por la política, que no se ha interesado por la política. Que inclusive el día de elecciones prefieren irse por una playa o irse para un lado a una fiesta y no ir a votar. Eso está estudiado, todo eso. Ahora, se necesita de líderes que conecten con ese electorado. Porque realmente la gente te lo dice. Cuando tú le haces la investigación, te lo dice. Es que me han engañado mucho. Prometen y no cumplen. Esa es la frase que más se oye. Prometen y no cumplen. Una solución sería... Y también está el tema del clientelismo político, que le ha hecho mucho daño a la política. Pero no hay duda también, Manuel, que en algunos segmentos territoriales hay un voto que ha ido creciendo, un voto más consciente ahora. Esa misma encuesta de Galo de hoy que tú ves cuando está evaluando los sentimientos de la gente, fíjate lo que te revela, de que la gente está más atento ya a los problemas sociales y los problemas económicos y hasta los problemas de tipo internacional que con el tema de las redes. Ese informe que da la encuesta sobre el tema de las redes no es nuevo. Últimamente se han hecho estudios sobre el manejo de las redes sociales y han revelado de que las redes sociales es el lugar por donde tú te informas más rápido y te informas más. Pero el de mayor credibilidad son los medios tradicionales. Cierto. Oye, la verificación. Oye el dato. Las redes por donde más rápido tú te informas y más gente se informa. Pero el de credibilidad son los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque las redes se han convertido en que muchísimas informaciones son noticias falsas. Sí. Y ya la gente no cree mucho en eso. Y por demás banalidades la mayoría. Sí, entonces, oye, ¿cómo es? Entonces la mayor credibilidad lo tienen los medios tradicionales y fundamentalmente esos noticieros de televisión. La gente no cree, pero eso tiene un peso en la credibilidad de la información. ¿Ha habido iniciativas tendentes a crear la obligatoriedad del voto, es decir, desde el punto de vista legal? Obligatoriedad del voto. Se ha planteado en discusiones de algunos partidos porque eso obligaría a la gente a ir a votar y además es una manera de tú enfrentar la compra de conciencia. Porque aquí se compra votos para que vote y se compra para que no vaya a votar también. Aquí hay gente que le paga para que no vaya a votar. Bueno, ahí tendría que pagar para ir a votar. Y hay otros que pagan. Entonces, si el voto es obligatorio, tú no tienes que pagarle a nadie. Y eso pudiera ayudar a la democracia. No, le paga para que vote por ti. No, para que vote por ti, sino tú puedes decir, bueno, pero el tipo tiene que ir, pero tú tienes que convencerlo. Ahora, para una mayor participación. No hay garantía de que vaya a votar por ti. Sí. Como quiera. Hay garantía. Claro no, sí. Porque, señores, aquí en los últimos procesos, en los últimos procesos, Esto
Estos carpinteros de la política saben cómo medir cuando Claro, el no. que le compraron el voto votó por él. Claro, no. Pero Aquí- Lo detecten. ¿No No, crees aquí- que esto... que aquí hay gente que No, tiene que porque tirarle yo fotos. te digo que es una boleta única. No, aquí tú hay gente puedes que le sacar tira fotos la al boleta voto. entera. Aquí hay gente que le Bien. tira fotos al Le voto. y buscan, no lo- buscan. yo no sé, Héctor. tú dirás, yo Pero no sé está cómo lo hacen, prohibido pero lo entrar hacen. con un teléfono. Ay, Lo hacen. Lo hacen. Lo hacen. Bueno, Lo hacen. Héctor, Pero en realidad es un tema interesante porque ahí es donde entra el liderazgo y el trabajo de los partidos de generar confianza en el electorado para moverlo a votar. Estas últimas elecciones que fueron las del 24, de los mayores niveles de abstención. Pero yo creo que fue la campaña más cara que ha tenido la República Dominicana. hablan de eso, sí. No, increíble. Y aquí la gente no sabe lo que cuesta una campaña porque no es lo que la Junta dice. Yo sé lo que cuesta una campaña. A mí no me puede nadie de hablar. Desde hace mucho. No, y mucho. Bueno, Y que ha ido en aumento. Cada vez mayor. sí, cada vez Uno mayor. se sorprende de que un regidor gastó 17 millones de pesos por una Tú te campaña. pones a ver, tú estás hablando de un nivel de elección, pero cuando tú la sumas todas, aquí hay campañas que sobrepasan miles y miles de millones de pesos. Ustedes hablan del clientelismo de arriba, pero el clientelismo es peor el de abajo. No, porque el de arriba propicia el de abajo. Al contrario, el de abajo propicia el de arriba, porque No, porque- cuando tú llegas a un sitio, ¿dónde está lo mío? Ah, no, aquí hay. Pero esas son de las cosas. Inclusive en el PRD ahora, que no tenemos el 5% y por tanto los recursos son menos, ahora lo que nosotros estamos aplicando es la política anterior del PRD. Esto es voluntario. Aquí no hay dinero. Y aparecen voluntarios. Sí, mira, nosotros hicimos, oye, una experiencia, porque esto es importante que la gente lo conozca, y ustedes. La misa que nosotros le hacíamos al doctor Peña Gómez cada vez que cumplió el aniversario, generalmente los compañeros decían, pero hay que buscar la guagua para llevar a la gente. ¿A una misa? Sí, así. Pues, De eso es que se está hablando, pero Nelson. venga acá, Nelson. ¿Oíste, señor? Oíste. Tómalo en cuenta. Ahora, ¿qué pasó ahora? No hay un peso para nadie. El que quiera ahorrar a Peña Gómez en una misa, Que coja para el cementerio. que vaya voluntariamente. Y si no va, no es Peña Gómez. La iglesia se llenó. Qué bien. Nosotros nada más le dijimos a los presidentes de los municipios más cercanos de aquí, de la provincia y del Distrito Nacional, le dijimos a los dirigentes por los grupos de WhatsApp, la misa tal día, y los motivamos a que... Qué bueno. Y la misa, ahora, ¿qué nos demostró ahí en esa misa? La calidad de los asistentes. Cuando son gente por paga, que tú lo traes en guagua, a los 10 minutos se salen de la iglesia. Porque no están ahí porque quieren Porque eso. ni creen en Cristo, ni creen en Eso, y el que más insistió en eso fue Miguel Vargas Maldonado. Cuando le fueron a hablar y que dice, no, el que no es capaz de ir a una misa, mira, nos vayamos nosotros 4 nada más y nos paramos en el banco de adelante, no hay problema. Muy bien. Héctor, muchísimas gracias por tu visita. Que No, se gracias a repita ustedes. pronto. Gracias a ustedes y a Muy los bien. amigos televidentes. Héctor Guzmán, Bien. vicepresidente del PRD, con nosotros ha estado en el día de hoy. Hacemos pausa.